Mira, yo creo que una de las partes más lindas de la televisión, que la televisión te da, es el poder conocer gente y conectarte con diferentes tipos de personas, de talentos, productores, relacionistas públicos en general. Alex Jaramillo, de verdad, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, porque hemos reagendado más que por mí, que por ti. Gracias por aceptar, por regalarme un poquito de tu tiempo, porque yo sé que estás muy ocupada. Porque, a ver, tienes mucho trabajo, gracias a Dios, tienes mucho éxito. Estás en un programa de televisión que está conectando muchísimo con la gente, que es diferente también, y eso me llama mucho la atención. Pero quiero saber, pues, no solamente sobre eso, sino sobre todo. ¿Quién es Ale? ¿Cómo te sientes? ¿Qué nuevos proyectos? Así que vamos por partes. ¿Cómo estás? Gracias, Clary. Muy bien, muy bien. Muy contenta de conectarme aquí contigo. Bueno, para contarte que efectivamente estoy muy agradecida con Dios, con la vida, por las oportunidades que se están presentando hoy en día. Estoy muy feliz en Univisión, en Siéntese quien pueda, trayendo sorpresas para ustedes. De hecho, este lunes arrancamos con un nuevo horario. Vamos a estar a las Sí. 2 de la tarde y estoy muy feliz de todo lo que está pasando, estoy súper feliz y agradecida y bueno, con algo muy especial que me tiene saltando en una pata, como diríamos coloquialmente, y es un anuncio importante que tengo para dar este 23 de mayo, anuncio del cual Julián Gil es el padrino, entonces estoy muy feliz porque pues es algo que me tiene ilusionada, es algo que me tiene más que contenta, es algo que me tiene realmente feliz. Yo creo que viene a complementar todo este trabajo que vengo haciendo hace muchos años. Así que bueno, ansiosa porque llega el 23 de mayo. Ok, yo quiero ir por partes para que cuando lleguemos a lo del 23 de mayo, si que me lo puedes contar todo o adelantar una pequeña primicia, pues iremos entrando en eso. A ver, Ok, Ale para mí es una mujer que no solamente se ve muy linda en pantalla, que no solamente tiene mucho carisma, sino que también me parece que sus aportaciones dentro del programa Siéntese Quien Pueda son muy responsables, que muchas obviamente gracias. a ti, que obviamente vas con la tarea del entretener, pero no sin brindar información y no sin dar opiniones que traten siempre de ser respetuosas, porque al final del día se puede generar muchísimo con la opinión, ¿no? Puedes generar controversia, puedes convertirte en la noticia y siento desde mi humilde perspectiva que tú no pretendes convertirte en la noticia sobre Ujú. una noticia que tú estás dando, cosa que yo de manera profesional aplaudo. ¿Cómo te sientes en Siéntese Quien Pueda? Y también en los cambios que ha ido viviendo el programa, con nuevo conductor, digamos, con nuevos panelistas. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Primero, agradecida por ese feedback tan bonito que me estás dando como profesional. Te cuento que en mi caso, yo siempre he pensado que tenemos una responsabilidad muy grande al momento de tener un micrófono y una cámara enfrente. Yo creo que si tenemos esa bendición, esa oportunidad, como yo la veo, hay que saber utilizarla. La televisión se ha vuelto sigue siendo el medio de comunicación más poderoso, pero se ha vuelto un arma bastante grande, al igual que las redes sociales. Sí. Entonces, hay dos caminos, o la polémica o generas algo de impacto positivo. Entonces, yo trato de buscarle lo positivo, incluso a las noticias difíciles o duras que nos tocan dar dentro del mundo del entretenimiento, donde se maneja mucha polémica, escándalos, etcétera. A partir de ahí, de ese enfoque que yo le quiero dar y de esa responsabilidad que quiero mantener a la hora de tener un micrófono y una cámara enfrente, de que no quiero dejar que el ego me gane, de que todos los días pido por eso antes de empezar un programa, de que quiero tratar de comunicar y transmitir realmente lo que la gente se merece escuchar, no lo que Ujú. quieren escuchar, porque el mundo hoy en día está muy cambiado, sino lo Sí. que se merecen escuchar y partiendo de mis principios, de mis valores y de mi esencia. Yo no quiero Ujú. nunca cambiar ni perder mi esencia por este trabajo que me ha dado tanto y que amo, pero no quiero perderme en él. Quiero poder seguir Claro. siendo yo
al mismo tiempo que entretengo a la audiencia, al mismo tiempo que informo, que comunico y que puedo dejar una huella, que puedo sembrar algo ahí que a futuro se coseche. Entonces, yo creo que esa es una ventana linda, una oportunidad muy bonita y una responsabilidad muy grande. No por el hecho de dar respuestas políticamente correctas, sino por realmente el mundo está muy caótico hoy en día y necesitamos una dosis de amor, necesitamos una dosis de responsabilidad, de coherencia, de sentido común, que es el Sí. sentido que menos se está utilizando. Y siento que los medios de comunicación, en especial, siéntese quien pueda, tenemos una responsabilidad muy grande con eso. Entonces, créeme que para mí es una bendición poder trabajar todos los días en lo que amo, que es la comunicación, la conducción me encanta, me apasiona, me hace feliz eso. Y al mismo tiempo que me lo disfruto, no quiero dejar de recordar lo importante que es y la responsabilidad que tengo en mis manos. Sí, otra cosa, creo que sumando, como bien dices, también aplaudo y rescato que el programa, como te mencionaba antes, ha sufrido cambios. Bueno, no quiero decir sufrido, porque no es que el programa se haya visto impactado de manera negativa. Creo que los cambios que se han dado en la conducción y en el ingreso de nuevos panelistas suma. Y creo que Sí, eso permite que el programa o hace entender que el programa puede fluir, o sea, que la construcción, la base está buena, está bien sí, hecha y que entonces la entrada o la llegada de nuevos personajes solo permite que la maquinaria siga avanzando de manera correcta. correcto. ¿Cómo ha sido para ti en dado caso? Porque igual los cambios o el convivir con nuevas personas, pues también impactan de manera positiva, te hacen crecer o te suman. ¿Cómo ha sido para ti integrarte, por ejemplo, a Chiqui Baby, que sé que Ujú. también viene Jorge Bernal y Veneno Sandoval, Carolina Sandoval, la venenosa como se le suele llamar en el mundo del entretenimiento? ¿Cómo ha Alex Jaramillo pues convivido con todo eso? Mira, yo creo que una de las partes más lindas de la televisión que la televisión te da es el poder conocer gente y conectarte con diferentes tipos de personas, de talentos, productores, relacionistas públicos, en general. Todo este ambiente que hay dentro y detrás de la televisión es una de las partes más bonitas porque te permite conectar y llegar a más personas. Especialmente en Estados Unidos, la televisión hispana también te permite llegar a otras culturas, pero hablando específicamente de los cambios que hay, yo te diría que esa es una de las partes más duras, porque creo que no nos terminamos de acostumbrar a de repente un día estar con un grupo de compañeros establecidos y que entonces te llegue la notificación de que van a haber cambios de un momento a otro. Yo creo que Ya, esa parte es dura, te digo por qué, porque tú te claro. encariñas, porque hay un Oh, equipo sí. consolidado, Ujú, ujú, pero ujú. también sabes que es una Entiendo. gran lección de recordar que no somos imprescindibles, de recordar Qué que bonito. todos somos reemplazables, de recordar que tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo y hacer nuestro trabajo bien cada día de nuestra vida, porque no sabemos cuándo nos van a decir muchas gracias, hasta aquí llegó el momento de colaborar contigo. Entonces, Ujú, ujú. que quede en nuestra satisfacción de que siempre hicimos lo correcto y obviamente que yo voy a extrañar a Vanessa Arias, a Kerly Ruiz, hay una amistad con ellas que se generó a partir de Siéntese quien pueda, pero también entiendo que es el juego, así es la televisión. Hoy fueron mis amigas y compañeras, mañana puedo ser yo. Me hace tener los pies mucho más pegados a la tierra este tipo de decisiones y movimientos que hay, porque al final los talentos de la tele somos como piezas y los Claro. directivos de los canales nos van ubicando donde creen que funcionas mejor, en el momento en el que creen que es prudente hacer una pausa, dar un paso a un costado. Es un negocio, al final la televisión es un negocio que nosotros trabajamos en él y te puedo decir que Jorge Bernal y Carolina Sandoval son dos tremendos talentos que vienen a aportar, que vienen a sumar. Yo con Jorge he tenido la oportunidad de compartir, conozco a su esposa, Carla Big Bragger, y es un tipo sumamente talentoso de quien yo quiero aprender, al igual que de Carolina. Yo siento que de todas las personas que nos rodean en esta vida podemos aprender
y Carolina ha tenido una apertura y una predisposición conmigo súper linda, ya grabamos una promo, ella viene con ganas de sumar, viene con ganas de aportar, entonces yo siento que es un bonito presente para el programa. Yo creo que cada persona que ha estado en Siéntese Quien Pueda es parte de la historia y de lo que hoy en día es Siéntese Quien Pueda, desde Julián Gil, que fue el conductor principal y a quien quiero como un hermano, hasta todos los panelistas que hemos estado ahí, los que han llegado, los que han permanecido, los que han salido, todos esos movimientos que han estado dentro del programa al aire en pantalla es parte de la historia de este show que se está robando el cariño y el corazón del público. Así que a partir de ahora empieza un nuevo capítulo con gente que se suma a esta familia y de verdad estamos muy felices de recibirlos. A nivel personal, y a nivel profesional, ¿cuál es la siguiente meta de Ale? Porque en este momento, claro, tú estás muy joven, pero tienes unos logros muy grandes y estás en una posición que cualquiera diría, vale, ahí estuvo, hasta ahí llegó, pero en la actualidad siempre queremos más y trabajamos por más, y por bienestar y por todo lo demás. Entonces, ¿qué viene para Ale Jaramillo? Ay, qué bella. Muchas, muchas gracias. Bueno, tú me hablas de metas nuevas a nivel personal, a nivel profesional y a mí se me iluminan los ojos porque yo creo que el momento en el que como seres humanos nos dejamos de poner metas, yo creo que dejamos de crear nuestra vida. Y si Ujú. un don Francisco de 82 años sigue planteándose nuevas metas, sigue poniéndose nuevos proyectos, ¿quién soy yo para decir, ya logré esto, aquí me quedo cómoda? No, Claro. mira, algo que me ha enseñado la vida es a desacomodarnos, a salir de nuestra zona de confort, a soñar en grande, a decir, ¿por qué no? Y si lo logro, a tener pensamientos positivos, pensamientos creadores. Entonces, créeme que a nivel personal y profesional tengo sueños, pero te digo, gigantes, estratosféricos. O sea, sueño con algún día poder ser una Sofía Vergara, llegar a Uh, Hollywood, hablar en inglés. O sea, tengo tantos sueños, tantas metas realmente que solamente estar trabajando en un canal tan importante de la televisión hispana en Estados Unidos, si yo regreso 5 años atrás en mi vida, digo, tal vez en esa época no pensaba lo que estoy viviendo ahora. Entonces, no subestimar nuestros sueños es bien importante y como te digo, seguir trazándonos metas. Cuando logras algo, y esa es una ambición buena en la vida, eso nada tiene que ver con la humildad, ni con la sencillez, ni con nada. Tú puedes ser la persona más humilde en tu trato hacia los demás, tú puedes ser la persona más sencilla, pero también la más ambiciosa laboralmente y de manera honesta y de manera ética. Entonces, yo sí tengo ambiciones grandes a nivel profesional y te lo digo con el corazón, te lo digo con el corazón repleto de humildad, de agradecimiento, porque tengo muchas ganas de trabajar, tengo muchas ganas de aprender. Yo creo que yo soy una eterna aprendiz, a mí me encanta escuchar, a mí me encanta decir, tienes razón, me equivoqué, voy a corregirlo y ahora hacerlo mejor y con más ganas. Y te puedo decir que quiero crecer en la parte profesional, tanto en el área de la televisión. Yo estudié comunicación en mi país, yo soy licenciada en artes escénicas, estudié teatro, tuve la oportunidad de hacer una telenovela en Ecuador. O sea, realmente ha sido una bendición en mi vida, eso. Y ahora quiero más. Quiero proponerme nuevas metas, quiero abrir un camino para que más ecuatorianos digan, yo también quiero irme a trabajar a la televisión hispana en Estados Unidos. Si Ale logró llegar a Hollywood algún día, yo también quiero ir y Amén. llegar a Hollywood algún día, ¿me entiendes? Entonces, hay un trabajo que se viene haciendo de hormiguita, de paso a paso, de aprender a respetar los procesos, porque nada llega de la noche a la mañana. Eso sí, ya cambié, ya aprendí, ya mejoré. A los 17 años soñaba con ser presentadora y no entendía por qué no me elegían en ningún casting. Y ahora digo, pero niña, ¿qué presentadora tiene 17 años? Por lo menos crece y madura. Yo, imagínate, en esa época queriendo todo de inmediato. Ahora estoy aprendiendo a respetar los procesos, a aceptar cómo es el paso a paso, a tener humildad para eso, para aprender, pero a soñar en gigante. Entonces,
en la parte televisiva, actoral, quiero trabajar mucho, estoy trabajando realmente por esos sueños que tengo. Y también en la parte empresarial, yo tengo un emprendimiento hace 5 años en Ecuador que se llama Mundo Keto. Asimismo, hemos crecido mucho, tengo sueños gigantes con Mundo Keto y a nivel personal, te puedo decir que también me encantaría volver a ser mamá, me encantarían, o sea, tengo muchos sueños, quiero viajar más con mi familia, quiero crecer y expandirme en todas las áreas de mi vida. Así que bueno, parte de eso es lo que tengo que anunciar este 23 de mayo, algo muy especial. Sé que probablemente ya no vamos a tener más tiempo porque ha sido una conversación extensa, pero muy bonita. Y yo te la quiero agradecer. Te quiero agradecer por muchas razones. Porque siento que cuando, y espero que así sea, que cuando se sienten a ver esta entrevista, se lleven muchos highlights de esta conversación. Muchas gracias. Porque creo que eres una persona muy interesante como inteligente. Es bonito encontrarse con una persona que puede reconocer las Gracias. grandezas de otros y decir, inspirarte, por ejemplo, en el trabajo que realiza alguien como Don Francisco, que tú misma mencionabas. Es bonito saber hasta dónde llegar y qué compartir sobre tu vida personal y sobre tu vida como de pareja sin querer hacerte la interesante. Creo que es bonito sentir la humildad de reconocer cómo eras antes y cómo eres ahora y hasta dónde has llegado. Es bonito el hecho de que te des cuenta de esa evolución y de esa humildad, porque hay que reconocer que antes podías haber estado equivocada, pero que ese mismo empuje, el que te llevó a estar a donde estás ahora, pues requiere de una evaluación personal que muy probablemente has hecho en el transcurso de los años. Y también tengo tu trabajo en televisión, lo que nos permites ver en las redes sociales. Y creo que estoy delante de una profesional. Así que yo de verdad te quiero Gracias. agradecer muchísimo la conversación, la apertura, agradecer tu trabajo y espero que lo que está por venir con Julián Gil sea así de grande y de maravilloso. Primero Dios que sí. ¡Ey, qué linda, Clary! Muchas gracias. Yo creo que, te lo juro que hace mucho tiempo no había tenido una entrevista tan cálida. Eres una mujer muy dulce, eres una mujer muy profesional. Qué manera tan linda de abordar los temas. Me has dado tips para mis siguientes entrevistas y sacar información así muy sutil, porque todo es cómo lo dices, no lo que dices. Así que también estoy aprendiendo de ti, me estoy inspirando en ti. Ha sido un placer, estoy a las órdenes. Siempre que necesites, ya sabes que aquí están las puertas abiertas. Te mando un beso hasta LA, ¿verdad? Estás en LA. Así es. Hasta Los Ángeles y ojalá después de que haya el lanzamiento ahí con Julián, nos avisas y volvemos a hablar para que le Claro cuentes que a todos de sí. qué se trata. Sí, Muchas cuenta gracias. con eso. Un Claro que beso, sí, que estés Cari. bien.